ha propuesto en su corazón, alguna vez ha propuesto en su corazón no contaminarse, bien sea con alcohol, o sea inmoralidad, o sea con lenguaje profano? ¿Qué clase de convicciones tiene que son firmes, sólidas, inamovibles, inalterables, debido a sus creencias en la verdad de la palabra de Dios? Hoy en el programa En Contacto, las convicciones que rigen nuestra vida. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestras convicciones definen quiénes somos. Revelan las cosas que son valiosas en nuestra vida. ¿Qué convicciones tiene basadas en la palabra de Dios que rigen su vida? ¿Qué convicciones guían su proceso para tomar decisiones? ¿Qué convicciones tiene con las que no hará concesiones, pase lo que pase? ¿Qué convicciones ha tratado de formar en la vida de sus hijos para que cuando no estén en casa tengan creencias básicas en las que no cederán, pase lo que pase? No importa qué fiesta vayan, ni quiénes sean sus amigos, en cualquier circunstancia les ha enseñado a regirse no por sus preferencias momentáneas, sino por convicciones bíblicas básicas, porque la verdad es que si ha de vivir una vida piadosa, debe tener firmes convicciones básicas, es decir, esas creencias que guarda como verdades absolutas, pase lo que pase. Si en una época hemos necesitado regir nuestra vida por convicciones, es esta. Vivimos en un tiempo en que la mayoría se rige por sus preferencias. Prefiero hacer esto, mañana lo otro, o esta situación, en lugar de una convicción con base bíblica que lo haya arraigado a la verdad, arraigado a Dios y a la voluntad y el plan de Dios para su vida. Bueno, si este libro en particular de la Biblia fuese escrito hoy, sería tan relevante como lo fue cuando se escribió. Vayamos al libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento. Y quiero que leamos solo primeros 8 versículos del capítulo 1, porque a lo largo de todos esos capítulos, Dios trata con estos jóvenes de una manera muy especial. Y es interesante que en la última parte del libro vemos que algunas de las profecías más importantes de la Biblia están en el libro de Daniel. Entre Daniel, Mateo y Apocalipsis, muchas se encuentran en estos 3 libros. Pero quiero que ahora escuche lo que escribe Daniel aquí. Capítulo 1, versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Joacim era el rey de Judá. Nabucodonosor era un rey cruel e idólatra de una tierra llamada Babilonia. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, no le cayó en las manos, sino que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Era una manera de mostrar que su Dios era más grande que el Dios de quienes habían conquistado. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Y entre estos estaban 4 jóvenes, cuyos nombres hemos escuchado muchas veces: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, pero aquí son Ananías, Misael y Azarías, pues sus nombres fueron cambiados. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego, y en breve explicaré por qué cambiaron sus nombres. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La mayoría de la gente hoy no tiene convicciones firmes. Se rigen por uno de 2 métodos, o por preferencia, que prefiero en esta circunstancia qué es lo mejor para mí, qué es lo más fácil para mí, lo más conveniente para mí, con qué obtendré más y más elogios o más aceptación. O se rigen por convicción, creencias básicas tan firmes que nada que hagan o digan me hará decir sí o no cuando debo mantenerme firme en lo que creo. Una convicción firme, es una creencia personal basada en la palabra de Dios. Es sumamente importante si quiere vivir una vida piadosa. Es esencial si queremos que nuestros hijos sobrevivan en esta sociedad, que les enseñemos convicciones básicas. Mire, primero debemos enseñarles lo que dice Dios y segundo, debemos vivirlo. Ellos deben ver cómo lo vivimos. Deben escuchar nuestra conversación, que somos fieles a nuestras convicciones. Si les dice esto es lo que creemos, pero hace algo completamente distinto, ¿qué captarán? Lo que hace distinto a lo que cree. Cuando ellos no están en casa, no valdrá solo lo que escucharon decir, tienen que recordar lo que le vieron hacer y cómo respondió en esas circunstancias. Tienen que ver que sus padres lo vivían en su trabajo, en su iglesia, en todo lo que hacían, en las fiestas a las que iban. Todos necesitamos convicciones básicas, y lo que aquí hacemos semana tras semana es enseñar una verdad sencilla. ¿Con qué propósito? Edificar en las vidas de las personas esas creencias básicas fundadas en la Biblia. Pase lo que pase, puede regirse por convicciones piadosas y tenga el fundamento de dónde tomarlas. Ahora, Daniel estaba en una situación muy difícil. Le hablaré un poco del contexto de sus convicciones. Él era de la tribu de Judá, en aquel tiempo era la nación de Judá, allí creció. Nabucodonosor, un rey impío, gobernante, dictador babilonio, invadió a Jerusalén 3 veces, tomando cautivos, matando a muchos. Finalmente, quemó la ciudad y tomó a los que quedaron. Y esta era la idea del rey. Tomaría a esos jóvenes, los mejores de todos, de los jóvenes hebreos, y los entrenarían por 3 años. Les enseñarían la cultura babilónica, le darían la educación que cubriría cada aspecto de su estilo de vida. Ahora, él hizo 2 cosas muy efectivas, muy astutas y muy engañosas. Y su meta como rey era la siguiente: para él poder eliminar de sus mentes, de sus pensamientos, la idea de su Dios Jehová versus el Dios pagano que era Bel, B-E-L, él haría 2 cosas. Lo primero que hizo fue darles el privilegio de comer de la mesa del rey. Es decir, lo que sea que comiera el rey, ellos podían comer lo mismo. Podían beber del vino del rey. Pensemos en el entorno en que ellos fueron tomados. Quemaron su ciudad y quizás mataron a sus padres. Así que venían de una situación muy difícil de persecución, pero ahora podían comer la misma comida del rey. Podían beber del mismo vino que él bebía. Todo eso parecía una buena idea. Además, ¿a quién no le gustaría? Lo segundo que hizo fue muy efectivo para así, digamos, deshebreizarlos y hacerlos babilonios, fue cambiar sus nombres. Cambió sus nombres, que tenían significados piadosos, por nombres con significados relacionados con el Dios de los babilonios, una nación idólatra. Así que cambiaría sus nombres y luego les daría comodidad y placer, los educaría. ¿Qué haría? Borraría de sus mentes toda esa llamada devoción a su Dios Jehová. Bueno, pero estos 4 jóvenes tenían una actitud completamente distinta
en torno a su situación, lo que les trajo conflicto, y tener un conflicto con el rey de Babilonia era una garantía absoluta de muerte. Ahora, sin duda usted tiene convicciones sobre ciertos aspectos que son definidos para usted. Pero ¿tiene convicciones bíblicas? Mire, puede tener convicciones basadas en ideas erróneas. Puede tener convicciones basadas en mala información, convicciones basadas en mentiras, o puede tener convicciones basadas en la verdad. Debemos estar seguros de cuál es la base de nuestras convicciones. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, sabían la enseñanza de la palabra de Dios. Y una de esas enseñanzas era no comer o beber nada que hubiese sido ofrecido a un ídolo. Así que esta era la situación. Cuando llega ese momento, surge un conflicto. Porque Daniel y sus 3 amigos tenían una convicción básica que se les había inculcado por la palabra de Dios por sus padres. La convicción era no comer o beber nada ofrecido a ídolos, porque eso les llevaría a algo más. Así que, Aspenaz, que era su jefe aquí, y otros líderes, les dicen, deben hacer esto, deben comer de la mesa del rey, beber de su vino, estudiar por 3 años, aprender todo lo que puedan, y luego un día se presentarán frente al rey, y esto es lo que sucederá. Entonces, al ser confrontados con esto, tienen un problema. Porque ahora era obedecer la ley de Dios o obedecer la ley de Babilonia. Ahora permítame preguntarle, ¿qué convicción básica, con base bíblica, tiene usted con la que definitivamente no transigirá? Quizá tenga varias convicciones. ¿A cuáles se apega con las que no hará concesiones? ¿Qué convicciones tiene basadas en la palabra de Dios? ¿Actúa usted con base en sus preferencias, lo que prefiero hoy, mañana, lo que alguien más quiere? ¿O viviré mi vida con base en convicciones bíblicas que me son dadas con el propósito de protegerme y proteger a mi familia, a quien amo? ¿Convicciones que me prohíben hacer cosas que me alejan de Dios? Siempre enfrentaremos conflicto. Y esto es exactamente lo que les pasó a Daniel y sus amigos. Enfrentaron un conflicto. Entonces, Daniel le dice a su líder, dijo, no podemos hacer esto. No podemos comer esa comida ni beber ese vino. Y desde luego le informaron rápidamente que eso significaría que serían asesinados. No podrá sobrevivir esto. Y Daniel le rogó que les diera una oportunidad. Dijo así, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Bueno, él titubeó, pero dijo, muy bien, les daré una prueba por 10 días. Entonces probó con ellos 10 días y su apariencia lucía mejor. Dice la Escritura que consistió con ellos en esto, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que debían beber les daba legumbres. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así que, cuando vino la prueba, fue una prueba de convicciones. O sea, se aferrará a lo que sabe que es verdad, a lo que le enseñaron, o hará lo que hacen los demás, y eso es simplemente sucumbir en ciertas cosas. Ahora, vendrán momentos en los que será probado si no haces tal o cual cosa, y una y otra vez escucho a la gente, las damas que son probadas por sus jefes, si no haces esto perderás tu empleo, pues quieren que hagan algo inmoral. Permanezca firme, pase lo que pase. Tiene convicciones morales básicas, y Dios hará algo en su vida si se mantiene firme, y en breve se lo mostraré. Así que siempre sucederá, y lo vemos por toda la Biblia. Vemos gente con conflictos en sus vidas por esta razón, y ciertamente Daniel pudo haber dicho, bueno, mira, ¿qué es una comida, una buena comida? ¿Por qué perder la vida
por una buena comida y una bebida. Piense en esto por un momento. Tenía toda una vida por delante, era un adolescente, con todas las cosas que muchos jóvenes quieren tener. La mejor comida, el mejor vino, la mejor educación posible. ¿Por qué dejaría eso por algo que le enseñaron sus padres anticuados allá en Jerusalén, que ya había sido quemada, además que ellos ya habían muerto y no estaban? ¿Qué importa? Esto ni siquiera debe ser una pregunta. Si no tiene ninguna convicción, no es una pregunta. Pero si tiene convicciones bíblicas, es una gran pregunta. Y en realidad no había duda, sino no lo haremos, sino que lo había propuesto en su corazón. La versión Reina Valera dice que propuso en su corazón no contaminarse. Ahora le pregunto, ¿ha propuesto en su corazón, alguna vez ha propuesto en su corazón no contaminarse? Bien sea con alcohol, o sea inmoralidad, o sea con lenguaje profano. ¿Qué clase de convicciones tiene que son firmes, sólidas, inamovibles, inalterables, debido a sus creencias en la verdad de la palabra de Dios? ¿O son esas creencias vagas, creencias confusas, esas preferencias que rigen la vida de muchos, que nos tienen en la vil condición en que estamos hoy en día en nuestra nación? Hay mucha gente sabia, y cualquiera que tenga una posición de autoridad en este país debería ser inteligente para saber contar, para saber qué es una deuda, para saber que en algún momento estas cosas nos afectarán. Pero si no tienen convicción, sin convicciones básicas firmes, lo que sucede es que se desvía a la izquierda, se desvía a la derecha, y mientras lo hace, ocurre esta tragedia. Cada vez que un creyente hace concesiones con sus convicciones, daña su testimonio. Es imposible ceder a sus convicciones sin causar que otras personas caigan. Por eso es tan importante no solo tener convicciones, sino regirnos por ellas. Daniel y sus 3 amigos dijeron no. No importa cuál sea la situación, no haremos concesiones con nuestra convicción. ¿Por una comida? Sí. Por eso les enseñó la palabra de Dios. Y al pensar en la clase de hombre que fue Daniel, sé que fue un hombre valiente, porque aún a la luz de enfrentar la muerte dijo, no, no lo haré. Segundo, fue un hombre de fe porque le dijo a su jefe, confía en mí. Dios hará posible que nuestra apariencia sea la mejor y seamos los más inteligentes y los mejores si nos da solamente legumbres y agua. Confiamos en Dios en eso. Y lo que observamos en todo el libro de Daniel es que él confía en Dios. Es un hombre valiente, un hombre de fe, pero también es un joven de humildad, porque no le dijo a su jefe, no haremos eso. Dijo, mire, le ruego que por favor nos dé una oportunidad. Se humilló ante él y le rogó, denos el privilegio de mostrarles lo que nuestro Dios hará por nosotros. Lo hizo de tal manera que apeló a él, y mire, la verdad es que arriesgó su propia vida. Pues si hubiese fallado, ¿cómo hubiese quedado él? Fue un hombre de principios. Y no puedo decirle lo importante que es ser una persona de principios, tener ciertas creencias que no sucumbirá bajo ninguna circunstancia. Es regirse por principios, regirse por la ley de Dios, regirse por la palabra de Dios, regirse por convicciones bíblicas básicas que nos mantiene firmes, inamovibles. No importa lo que veamos ni lo que escuchemos. Sin embargo, hay personas que al parecer no lo hacen. Ahora, al pensar en las consecuencias que pudieran enfrentar, me pregunto dónde están las convicciones de la gente de hoy, y a menudo cuán fácil se nos hace de algún modo olvidarlas. Y quisiera darle un ejemplo que para mí es alarmante. Cuando pienso en 40 millones de bebés que se han abortado en los últimos 40 años, 40 millones, quiero que piense en esto. Como seguidor de Jesucristo, debo preguntarme esto. Cualquiera que sea mi conducta, a donde sea que vaya, debo preguntarme, ¿es esto lo que haría Jesús? Soy su seguidor. Se supone que viva como Él lo haría. Se supone que cree lo que Él cree. Se supone que viva mi vida
de la mejor manera que sepa hacerlo por el poder del Espíritu de Dios como Él quiere que lo haga. Como un seguidor de Cristo, eso significa que debo llevar mis convicciones a donde quiera que vaya. Si bien sea a la iglesia o al negocio, o sea en medio de mis hijos o en una fiesta, al lugar que sea, mis convicciones deben ir conmigo. Y quiero que piensen esto. Para mí es alarmante que se han abortado 40 millones de bebés. Si pudiéramos cada uno en un ataúd de 1,4 metros, ¿sabe cuán largo y cuán ancho sería el cementerio para 40 millones de bebés? 160 kilómetros de largo y 160 kilómetros de ancho. Ahora, mucha atención. Solo eso pone en riesgo a nuestra nación y su futuro, que hayamos permitido que 40 millones de bebés se abortaran y actuemos como si es algo normal. Nada de qué preocuparse. Piense en esto, madre. 160 kilómetros de largo y 160 kilómetros de ancho, de crucecitas. Cuando uno visita el cementerio militar de Arlington y ve las cruces y las tumbas de los hombres que dieron su vida por nuestra nación, es algo impresionante. Pero 160 kilómetros de largo y 160 kilómetros de ancho es algo inconcebible. La mayoría de la gente en esta nación y su liderazgo no tienen convicción en cuanto al aborto. Esa es solo una área donde hemos dejado a un lado nuestras convicciones. Es decir, no llevamos nuestras convicciones a la corte o a la escuela, las dejamos a un lado. Siempre habrá conflictos si se mantiene firme por lo correcto, pero no quiere que sus hijos se enorgullezcan de usted por su valentía al mantenerse firme por lo correcto, porque tiene fe en Dios que Él resolverá la situación. Pase lo que pase, Dios lo cuidará. No quiere que sus hijos crezcan percatándose que es un padre o una madre de humildad, diligente, fuerte y dispuesto a confiar en Dios en cualquier circunstancia, un hombre o una mujer de principios. Usted vive alrededor de personas que saben que es creyente, seguidor de Cristo, lo están observando y lo están escuchando. Y la razón por la cual lo escuchan con mucha más atención de lo que piensa es porque quieren saber, ¿es esto real o no? Porque mire, muchas personas que viven o trabajan a su alrededor no están seguras de lo que es exactamente un verdadero cristiano, porque han visto a tantos cristianos sucumbir. Alguien dice, soy cristiano, voy a la iglesia los domingos, y luego va a una fiesta y tiene una bebida en la mano. Alguien dice, bueno, mira, yo voy a fiestas, no quiero aislarme, no quiero que piensen que estoy en contra de todo eso. Sí tengo en mi mano una, pero no bebo. Si tiene en su mano, ha cedido. Porque ¿qué está haciendo? Engañosamente dice, oh sí, pero la verdad es que no. Bueno, ¿por qué no tener el valor de decir no gracias? O creo que Jesucristo es el Señor y no quiero eso en mi vida, o no lo creo. Es decir, ser lo que Dios quiere que seamos. Permítame preguntarle, ¿a dónde no lleva sus convicciones? Dígame algunos lugares a donde no las llevaría. Como seguidor de Jesucristo, mire, como seguidor de Cristo, si en verdad somos sus seguidores, llevaré mi convicción, mis convicciones bíblicas, las llevaré conmigo a la escuela, si soy estudiante. Me ayudó en todos mis estudios. Las llevaba al salón de clases. Y a menudo tenía una postura contraria a la de un profesor que era completamente anti-Dios. Al menos él conocía mi postura. Llevaba mis convicciones a mi casa, con mis hijos, con mi esposa. Las llevaba al mundo de los negocios. No las dejé en ninguna parte. Por ejemplo, cuando va al médico, ¿lleva consigo sus convicciones? ¿O cuáles lleva y cuáles no lleva? Por ejemplo, ¿dejaría que el médico le dé algo que sabe que definitivamente no es bueno para usted? ¿Dejaría que su hija obtenga la pastilla a una edad temprana solo para que no vaya y haga tal cosa? ¿O le enseñará convicciones firmes? Que su respuesta sea no hasta que esté casada. En cada faceta de la vida, pase lo que pase,
Y si alguien dice, mira, puedes tomar esto, nadie te está viendo, se olvida de quién les ve. Dios siempre nos ve. Mi mensaje para usted hoy es porque creo que es una persona piadosa y quiere vivir una vida piadosa, y porque tiene una influencia en la gente a su alrededor, principalmente en su hogar. Lleve las convicciones que Dios le ha dado a donde sea que vaya, no importa lo que sea. Y así quienes saben que es cristiano dirán, estoy seguro que conocí a uno de verdad. Él es genuino, ella es genuina. Tienen convicciones, tienen fe, tienen valentía por lo que creen. En otras palabras, si en verdad quiere conocer a un cristiano genuino, le puedo mostrar a uno, porque lo he visto vivirlo día a día, en sus negocios, en su hogar, en sus fiestas, donde los encuentre. Ellos son reales. No hay mayor necesidad hoy en nuestra sociedad que personas genuinas y jóvenes con convicciones inamovibles, inmutables, inalterables, convicciones firmes en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por Daniel, por su ejemplo hermoso, piadoso, maravilloso y valiente, el cual todos queremos en lo profundo de nuestro ser. Queremos ser así de fuertes, así de fieles, así de genuinos, como seguidores de Cristo. Danos el valor, la fe, la voluntad y el deseo de ser todo lo que quieres que seamos, por aquel a quien representamos, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro amo y Señor. En su nombre oramos. Amén. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.